Ok, entonces les comentaba pues que en Mateo 3, versículo 12, entonces se dan dos tipos de bautismo, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en, con fuego. Es decir, se da en virtud de esa actitud que hubo de parte de los fariseos hacia Juan el Bautista, de que querían bautizarse sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, se habla allí de dos tipos de bautismo. El ser bautizado con el Espíritu y ser bautizado con fuego, es decir, con fuego punible. Entonces, esa es la situación que vemos acá, que en Mateo se habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia que nos caracteriza a nosotros por dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la idea. Entonces, dicho esto, nuestra tradición apocalíptica presenta entonces una oportunidad para ser bíblicamente responsables y seguir afirmando con plena confianza que a pesar de todas las pruebas, en contrario, prevalecerá la soberanía y la justicia de Dios. Pero es necesario que nosotros entonces seamos ese instrumento de la demostración de la soberanía y justicia de Dios. Lo que se necesita en una construcción bíblica es que sea capaz de dar seguridad y tranquilidad mediante una característica profética de la justicia de Dios, en línea con el pensamiento de Pablo, y no mediante una explotación de la inseguridad como estamos observando y el miedo por las especulaciones apocalípticas que ya nos proporcionan la alegría y la paz que el Evangelio de Jesús puede producir. Entonces, la imaginación necesaria para leer los textos apocalípticos bíblicos no es aquella que exhibe inmadurez teológica, es decir, esa actitud inmadura de predecir, decir cosas solo porque siente que algo va a suceder, nada más. No, porque yo siento que va a suceder esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. No, acá la situación es totalmente distinta. Tenemos que entonces estar claro que a la imaginación apocalíptica empleada con razón es bastante comprensible para las personas razonables. Probablemente más que un argumento enredado que dice ser explicaciones razonables de la soberanía y la justicia de Dios. Hay argumentos enredados que hoy día estamos oyendo al respecto. Entonces el Evangelio de Pablo es el Evangelio de la cruz, que puso fin al mundo caído bajo el poder de Satanás por el pecado de Adán, y de la resurrección de Cristo como la nueva creación en los que se crucifican con Cristo y viven empoderados y guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, que somos una nueva creación en Cristo según Corintios, según Pablo. Somos una nueva creación precisamente por crucificar juntamente con Él y resucitar con Él también. Así que la visión de Pablo acerca de la justicia de Dios se fija en la vida en Cristo y con Él, que espera con ansia la manifestación gloriosa que vendrá y que dará a los creyentes un cuerpo espiritual. Y Pablo es de lo que cree que estará vivo cuando tenga lugar esa manifestación gloriosa, según Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y los que estemos vivos, él se incluye entre esos. Suponía que estaría vivo para el momento en que Cristo apareciera, hiciera su aparición gloriosa. Esa es una opinión de Pablo, que era una opinión no fatalista ni tampoco existencialista de que todo termina con la muerte, sino que Pablo no aspiraba a morir, sino que esperaba estar vivo por si se daba la parucía, la manifestación gloriosa del Señor. Siguiendo un poco más adelante, hemos visto entonces en otros estudios cómo los profetas idealizaron. Siguiendo más adelante, a ver, vamos a ver si seguimos un poquito. Ok, seguimos más adelante. Vemos que entonces los profetas idealizaron a Israel
la idea, idealizaron, mejor dicho, en Israel, la idea de que sus etapas, de cada una de las etapas de ellos, estuviera en concreta relación con la resurrección, con la esperanza de una resurrección de su exilio, acompañado pues de la promesa de regresar a su tierra. Asimismo a nosotros nos acompaña la esperanza de la resurrección. Ciertamente tenemos fe en la muerte y resurrección de Cristo y tenemos la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo, que es algo que está en porvenir. De manera pues que la idea del tipo de escatología que tuvieron los judíos en el pasado fue precisamente regresar a su tierra, cosa que ocurrió. Esa resurrección de salir de regreso a su tierra era una manera de resurrección. Y esa resurrección de la cual habla Ezequiel, capítulo 37, versículo 12, se dio. En ello pues se dio como una escatología realizada. Mientras que en nosotros pues tenemos todavía la esperanza de que se dé esa resurrección de nuestros cuerpos. De modo que hemos visto entonces en esos estudios ya las idealizaciones de parte de los profetas de cómo bregaron ellos en el pasado con el pueblo de Israel y cómo los animaron a ellos a mantener su esperanza en que algún día saldrían de su exilio y volverían a su tierra. Asimismo, idealizaron las tres etapas del pueblo de Israel con el relato de la historia de Job. Todo lo cual nos indica que cada etapa del pueblo de Israel recibió su correspondiente atención y cuidado pastoral, que culmina con la resurrección que consistió en regresar a su país. Bien, de la misma manera observamos en Ezequiel y Jeremías que corrigen la idea de que el exilio no significaba más el castigo por el pecado de sus padres, sino que cada uno sería responsable de sus actos. Y en este sentido, pues la idea era que nadie estaba en el exilio porque estuviera llevando el pecado de sus padres o porque sus padres hubiesen pecado. Todo lo contrario. Más bien, la idea era que ellos tendrían la seguridad de ir a su país de nuevo, pero que el exilio implicaba para ellos una promesa que Dios hizo a Abraham, según Génesis 15, de que ellos saldrían ciertamente al exilio con el propósito de volver con grandes riquezas. Esa es la promesa que ellos recibieron de parte de Dios en relación con Abraham, de que su pueblo ciertamente iría a un exilio, pero que regresarían con grandes riquezas porque de esa manera ellos podrían reconstruir a su país. Así como los profetas entonces estuvieron atentos a las necesidades del pueblo de Israel en cambiar su autoestima, empoderando en ellos la esperanza y su visualización de regresar a su tierra para la reconstrucción del país, así nosotros podemos analizar las necesidades de nuestras congregaciones, empoderando la autoestima de cada creyente para reconstruir su familia. Según Janet May, un análisis de las siguientes necesidades nos facilita planificar más conscientemente las necesidades de los creyentes de nuestra iglesia. Primeramente, lo podemos hacer atendiendo la agenda de necesidad. En una iglesia no solamente hay necesidades espirituales, observamos que hay necesidades de conocimiento, porque se trata de aquellas necesidades que se relacionan con la importancia de conocer determinados conceptos, temas, asuntos y experiencias, que una vez comprendidos, pueden ser de gran utilidad para mejorar nuestra manera de vivir y que pueden ayudar a madurar nuestra fe. Tenemos las necesidades emocionales, que son aquellas que surgen en relación con los sentimientos y las emociones y las sensaciones que solemos experimentar. Los sentimientos afectivos o de rencor, las emociones de tristeza o alegría, la sensación de miedo o inseguridad son necesidades que deben ser atendidas en toda experiencia educativa cristiana. Necesitamos también atender las necesidades espirituales, que son aquellas que se relacionan con la falta de afecto, de salud, de compañía, de comprensión, de consuelo,
de aceptación, solidaridad, perdón, reconciliación y otras. Son necesidades relacionadas con nuestra práctica del amor, la justicia y la misericordia. Se trata de aquellas actitudes, gestos y maneras de vivir y de entregar nuestra vida diaria a los demás, la cual alimenta nuestra fe en Dios y el prójimo. Tenemos necesidades sociales. El diagnóstico debe ayudar a que descubramos y conozcamos acerca del medio social donde servimos, cuál es la cultura de la gente, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, su folclore, cuál es su nivel de vida. Se relaciona más bien con las formas de organizarse en la comunidad y la familia. Aquí debe señalarse los problemas relacionados con el empleo, por ejemplo, que es una de las cosas que va a ser más fuerte en el futuro debido al incremento de la tecnología, el aumento de la tecnología. Porque lo que busca es la tecnología, no es tanto que se sustituya al ser humano, sino procurar que el ser humano más bien se una o utilice la tecnología como herramienta de ayuda en su quehacer diario. Entonces, un poco difícil porque si la gente no está preparada para eso, para asimilar la tecnología, pues difícilmente va a poder utilizar la tecnología para el servicio de él mismo, para el beneficio de él y su familia, porque si no no saben manejar ningún robot o cómo bregar con los robots, va a ser difícil la situación porque va a incrementar el desempleo. Entonces, hay que atender a las necesidades sociales y hay que estar pendiente de eso. Entonces, ahí tenemos que bregar con el empleo, la salud, el deporte y las experiencias artísticas. Están las necesidades ocasionales. Cada persona tiene uno o más dones o capacidades que puede poner al servicio de las demás personas. Hay personas que tienen capacidad muy especial para servir en la educación cristiana o con los niños o ancianos, con mujeres o con personas que tienen limitaciones psíquicas o físicas. Hay personas que tienen capacidad especial para la música, tienen capacidad para el teatro, para la danza, para dirigir asuntos administrativos de la iglesia o de proyectos de la comunidad. Cada persona necesita entonces descubrir su vocación y ponerla al servicio de Dios, de la iglesia, de la comunidad. Las necesidades físicas también. Esa es otra de las que nos plantea May. Entendemos por necesidades físicas aquellas que pertenecen al cuerpo humano. Necesidad de comer, de beber, de vestir, de gozar de buena salud. Salud corporal y psíquica o mental, que es la situación por la que estamos pasando ahorita con la cuestión de la pandemia. Hay muchas iglesias que están están inclinándose por ayudar a muchas personas en las distintas áreas de necesidades que ellos tienen. Tenemos las necesidades materiales, se trata de aquellas necesidades que experimentamos en nuestro diario vivir, necesidades de abrigo, techo, agua, transporte, silla, mesas, calzado inclusive, medicinas. Una de las cosas que más se necesita hoy día son las medicinas y creo que la iglesia debiera abocarse mucho más a esa parte, a ese detalle que hoy está siendo vital debido a la pandemia, debido al virus y a las distintas modificaciones, variaciones que trae este virus. Igual sucede con el estudio de las últimas cosas. Necesitamos de materiales para desarrollar una educación cristiana eficaz. Necesitamos pizarrón, tiza, marcadores, papel, goma y otros aspectos que nos puedan ayudar para la comunicación. Inclusive, estamos ahora en la comunicación online que nos permite a nosotros poder entonces mejorar en este aspecto a nivel de nuestras iglesias. Lamentablemente ha habido iglesias que no pudieron abrir a tiempo sus iglesias. Hay otras que dejaron de funcionar, que en Chile inclusive hay iglesias que han dejado de funcionar. Porque, bueno, según el lenguaje de los dueños de los locales en donde ellos se reunían, era porque la iglesia había quebrado. Es un término muy, muy efectivo, muy feo, pero creo que la iglesia con una fe fuerte y deseo de seguir adelante y de crecer en la gracia que es en Cristo Jesús,
pues creo que debiera asumir esto con otra mentalidad, una mentalidad más del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, que es vida. Se atiende también la necesidad apocalípticamente, no como la carencia o falta de cosas, no entendamos las necesidades como la carencia o falta de cosas, sino los sentimientos que precisamente van a generar esas carencias. Ese es donde está el problema, es allí donde hay el problema, porque se levantan los resentidos sociales que hoy día pues están por montón. Hay mucha gente resentida socialmente. Entonces hay que trabajar con esos sentimientos. Así que la gente pueda, tenemos que trabajar en ello para que la gente pueda entonces asumir el momento actual con otra actitud, una actitud mucho más positiva y enfrentar y aprender a enfrentar situaciones nuevas. Hemos visto en Juan, el siervo de Apocalipsis, que tiene una manera muy práctica de idealizar, de traer a un momento crítico una persona, situación o cosa o experiencia, convirtiéndola en modelo perfecto para que alguien, grupo o nación procure modelarla y seguirla. Sabemos también que la tecnología prepara un nuevo orden mundial de innovaciones que se avecinan, pero no podrá resolver tres necesidades fundamentales como son, y que es la que nos corresponde a nosotros atender: la salvación, la santidad y la resurrección. Tampoco va a poder eliminar ni la maldad, ni el sufrimiento, ni la muerte, porque todo eso va a continuar. Ya sabemos que las 10 pandemias que han habido en todos estos años, creo que les mostré a ustedes y les envié desde un material donde está la lista de todas las 10 pandemias más fuertes que han habido en el mundo. Aún eso no atrae gente para la fe del Evangelio, que es lo que nos va a decir el mismo Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y el capítulo 16. Dice que con todas las cosas que hubo en relación a la naturaleza y todos esos cambios raros y extraños que aparecieron, y las 10 plagas, o mejor dicho, las 7 plagas que ocurrieron allí en el capítulo 16 de Apocalipsis, nada de eso produjo arrepentimiento en la gente. Hay que estar claro en esto. Ni siquiera esta pandemia. Todo lo que ocasionó fue más bien muertes. Pero no vemos que hubiese habido de parte de la gente una actitud de arrepentimiento, un deseo de cambiar de mente, de propósito, de idea. No, todo lo contrario. Ha habido una frialdad, un enfriamiento espiritual muy bravo, y de parte de los creyentes más todavía. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación venezolana, el artículo 7, hallamos que hay la necesidad de empoderar las convicciones de la familia, de la iglesia, para que puedan instruir el mañana de sus hijos. Porque, como bien dice el proverbio 22:6, no se educan los hijos, sino se instruye. Entonces, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una manera de instruir al mañana. Cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, instruimos el mañana, hoy. Y la instrucción se da en el hogar. La educación se da en la escuela. Por eso en la Biblia no aparece la palabra educación, no aparece la palabra instruir. Y instruir está relacionado o está en estrecha relación con la Torá. Esa es una manera como los judíos interpretaban el concepto de educar el mañana, lo que nosotros llamaremos educar. Pero realmente la educación se da en los liceos, en la escuela, en las universidades, pero la instrucción se da en el hogar. Dice el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación lo siguiente: el Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos. Quiere decir que hay una separación de iglesia y Estado, porque si el Estado mantiene su independencia, la única función que va a cumplir el Estado en relación con su escuela y todo eso es el apoyo irrestricto a la educación laica, pero no tiene dentro de su programa y dentro de su propósito la educación religiosa. Por eso entonces dice que las familias tienen entonces
el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto prevista en la Constitución. Es decir, prevista en esa libertad religiosa y de culto que el Estado le da, le brinda, para que logre eso, porque el Estado no lo va a hacer. Entonces, es importante que si el Estado se va a encargar nada más de la educación laica, nosotros nos encarguemos de la instrucción, como dice la Biblia, de la instrucción en nuestros hogares de los hijos. Y se está perdiendo muchos jovencitos hoy día por causa de que ha habido un descuido muy grande en esta parte de la instrucción del niño en los caminos del Señor. Entonces, tenemos también en la Constitución, no en la Constitución, mejor dicho, en la Ley Orgánica de Educación, en el artículo 17, lo siguiente. Dice acá que las familias tienen el deber, fíjese, tiene el derecho y tercero, la responsabilidad en la orientación y formación. ¿De qué cosa? En principios. Fíjese, todo lo que tiene la familia. Valores, creencias, actitudes y hábitos. Esa es la agendita nada más que nos espera a nosotros de la iglesia, que nos corresponde a nosotros, los líderes del ministerio, bregar. Más que eso no podemos pedir. De toda la cantidad de cosas que tenemos que lograr en cada padre y madre de familia, en la orientación y formación en que ellos logren convicciones, tengan convicciones y aparte de las convicciones, puedan ellos entonces orientar y formar en principio a sus hijos, en valores, en creencias, en actitudes y hábitos. ¿En quiénes? En los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas. ¿Para qué? Para que ellos cultiven el respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Imagínense lo que tiene que tener un niño antes de ingresar a la escuela, al liceo y a la universidad. Debe tener eso desde su hogar. Respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. A veces nosotros pasábamos media hora esperando que los muchachos se acomodaran, dijeran buenos días y todas las demás detalles que corresponden a la vida, a la práctica diaria, y después de media hora es cuando uno podía iniciar la clase. Estos puntos es lo que los niños deben traer ya. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y las adultas, dicen ellos, deben traer desde su hogar. Así que la instrucción, de acuerdo con Proverbios 22:6, comienza en el hogar. Y fíjese todos los aspectos que tenemos nosotros que desarrollar en los niños para que podamos lograr una sociedad justa en el sentido de que sea bienhechora, sea protagonista de la justicia de Dios, como Abraham y como Noé. Entonces, aunque se dice que la familia, la escuela y la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes, que es lo que dice la ley, sabemos que no será posible nada de lo que se ha escrito en papel si no cumplimos con la misión de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Eso es lo que nos da y nos señala Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14. Entonces tenemos que la palabra predicar viene de un término muy interesante en latín, que es praedico, y tiene el sentido de decir de antemano, predecir, asesorar, informar, dar aviso, advertir.
Entonces, si tenemos todas esas funciones, imagínense todas las funciones que implica el predicar, decir de antemano, producir advertencia, ¿ok? Predecir, asesorar a la gente, informar a la gente, dar aviso, advertir. Seguimos más adelante, entonces encontraremos otros detalles. Seguimos más adelante, encontraremos que hay otros aspectos que nosotros tenemos que cubrir como directores de ministerio de nuestras iglesias. Así que, dado que somos los directores de ministerio de nuestras iglesias, tenemos mucho trabajo por delante que realizar, especialmente con la familia, a fin de que la familia sepa qué hacer a partir del día lunes hasta el siguiente domingo, que es cuando regresan a nuestra iglesia. Pero nosotros tenemos que ofrecerle, darle a nuestra familia de la iglesia una formación integral, una pastoral integral. Tenemos que instruirla, aconsejarla, orientarla. Y dadas estas opciones, quiere decir que podemos empezar por planificar no solo las necesidades, sino también que ahí podemos nosotros entonces planificar las actividades en relación con las necesidades, dependiendo también de las necesidades. Entonces planificamos lo siguiente. Primero, un comité de atención personal. Es necesario que haya un comité de atención personal en nuestras iglesias. De pronto ustedes pueden evaluar esto y dicen, bueno, ya no lo tenemos. Ajá. Un comité de atención personal que comienza por el desarrollo de atención y cuidado pastoral. Atención y cuidado pastoral según el diagnóstico de necesidades. ¿Qué necesidades tiene cada uno de ellos? Se hace un diagnóstico. Luego el análisis de los problemas de cada familia. ¿Cuál es la magnitud del problema que tiene cada familia, los adolescentes y el joven? Programar inclusive un plan de visita para darle seguimiento a los creyentes de nuestra iglesia o a la gente que asiste a nuestra iglesia y proyectar programas de edificación que fomente esa actitud y ese espíritu de, bueno, de amar al Señor por sobre todas las cosas y seguir adelante en la vida como persona victoriosa, como gente vencedora. El punto número 2, desarrollo de talentos personales y dones espirituales. Es en la iglesia donde nosotros vamos a lograr que los muchachos despierten vocación. Debe haber programas especiales como de declamación, teatro, música y participación en muchas áreas de la iglesia. Y es allí donde ellos van a lograr, por lo menos, cultivar cuál va a ser su vocación, cuál va a ser su carrera a seguir en el futuro, en qué se van a preparar ellos. Pero es necesario que haya participación, que la participación no sea de los pocos, sino que sea de los muchos. Participación tanto individual como colectiva. Y de esa manera nosotros vamos a ir cultivando profesionales que se van a salir desde nuestra iglesia. Yo precisamente fui un profesional que salió de la iglesia. Me gradué en música precisamente por eso, porque comenzó en la iglesia. Lo mismo de la educación, porque comencé dando clases en la escuela dominical a los niños, y ahí comenzó mi inclinación también por la música y también por la educación. Finalmente, también por la pastoral, por el ministerio, porque he participado también dentro de la iglesia en labor ministerial. Entonces, si algo despierta vocaciones y sirve de semillero, de seminario, de la gente, desde el punto de vista vocacional o desde el punto de vista integral, en lo que quieran prepararse para la vida, es la iglesia. Pero depende cómo nosotros estemos llevando a cabo esa dinámica de participación dentro de nuestra iglesia. También viene el adoctrinamiento personal de los asistentes, cursos especiales o talleres según la edad que rija, porque vamos a tener que cultivar principios y cultivar criterios, cultivar en la gente lo que llaman, allí mismo habla de que nosotros tenemos que cultivar convicciones, que la gente tenga convicciones. Tenemos que desarrollar las clases para autismo si los hay,
seguir con los estudios bíblicos en el templo y en los hogares, de manera que los que asistan a los hogares puedan entonces asistir a la iglesia. Hay programas de visitas casa por casa, si es factible, comisión de tipo de encuestas, por distribución de literatura. Uno de los libritos muy importantes que se ha utilizado es el aposento alto y otros tipos de folletos que cada 2 meses se editan como el aposento alto. Inclusive lo ofrecen a través de internet, el aposento alto, y por referencia del voluntariado. Es importante que muchos creyentes en la iglesia nos refieran a otras personas. Mire, yo aquí les traigo a esta persona esta dirección o este nombre para que ustedes lo contacten, para que ustedes hablen con él, para que ustedes los inviten, etcétera. Pero ese voluntariado es muy importante en la iglesia, que nos sirva de referencia, que nos refiera a gente. Es decir, puede ser que yo no lo traiga, pero pueden referirnos gente y nosotros podemos contactarlo, enviarle correspondencia, hacerle una llamada, hacer muchas cosas que podemos lograr nosotros gracias a la participación del voluntariado de referencia, que trae referencias a personas que necesitan que estén en nuestra iglesia. Entonces, aparte de ese comité, entonces tenemos la creación de un centro de información. Tenemos que constituirnos, la iglesia debe constituirse en un centro de información, como por ejemplo proveer servicios de predicaciones sobre temas bíblicos diversos o proveer conferencias, un lugar de conferencia, puede proveer consejerías familiares individuales, clases para los padres, talleres y pláticas para la mejor calidad de vida, cómo lograr una mejor calidad de vida, grupos de profesionales, jornadas de asistencia en casos diversos, jóvenes en riesgo, evaluaciones y ferias de salud y afines, información y referencias, operativos de asistencia pública diversos, referencia a servicios de ropa y comida, orientación de cómo atender a un niño con problema o un niño problema, información sobre ofertas de trabajo, inclusive postulación para cursos en el INSEE, si la iglesia está inscrita en ese instituto. Pero lo interesante sería que como mínimo pudiera la iglesia estar inscrita en el INSEE, que hoy se llama INSEE, entonces lograr a través de eso que la gente de nuestra iglesia mejore su calidad de trabajo, su calidad vocacional. Si alguien trabaja en taller de reparación de auto, pues la iglesia puede ayudar a que ingrese en el INSEE y puedan lograr ellos mejorar la obra de mano, la calidad de obra de mano que ellos prestan como servicio a la comunidad o a las demás personas. De esa manera vamos mejorando el estilo de vida de ellos. Hay sugerencias para la planificación de algún evento. Por ejemplo, si tenemos un evento, no podemos olvidar los permisos oficiales, no podemos olvidar el equipo de visita, la instalación de equipos de sonido, selección de predicadores, seguir eso aún cuando estemos en situación de pandemia o de virus, selección de directores, grupos de música. Tenemos ujieres para ofrenda, para distribución de programas, para disciplina, para cuidado de área, para orden, para portero. Es necesario que haya un grupo de ujieres, que son los suplentes, o lo que llamaríamos los auxiliares de los diáconos. Hay muchas cosas que los diáconos no pueden hacer, pero si preparamos un grupo de ujieres, ellos servirán de auxiliares de los diáconos, piensa en la ofrenda, en la distribución de programas, de disciplina, de cuidado de área, del orden y hasta para portero. Necesitamos consejeros, necesitamos hacer más publicidad, propaganda. De acuerdo con esto, pues logramos que haya planificación, ante una planificación de algún evento, tengamos todos estos elementos en mente para lograr seguir adelante como iglesia, porque muchas de estas cosas se han perdido. Ha mermado mucho la asistencia de los líderes a nuestra iglesia, al templo, ha mermado la asistencia de las personas también, ha mermado también la posibilidad de que la gente pueda estar en nuestra iglesia porque tienen que trabajar, porque han tenido que buscar auxiliarse con nuevos trabajos, inclusive hasta en subempleo, es decir, haciendo cosas que no se corresponden con la vocación y profesión de ellos. Entonces han tenido que bregar con eso y
convertirse en gente subempleada, sirviendo en otras áreas que están lejos de lo que ellos eran como profesionales. Esa ha sido la situación. Vamos a tener que bregar en esto. En eso funciona nuestra escatología. La escatología en ese sentido es determinante, porque crea esperanza, afirma la fe de los creyentes y ayuda a que la gente crezca en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, bueno, seguimos adelante con todo esto. Tenemos también, ahora hay organizaciones que están aportando mucha literatura. Están aportando ahorita Biblias, y inclusive están aportando Biblias y libros de consejería, de edificación, de ética cristiana. Y hay organizaciones, pues tenemos organizaciones en Venezuela donde están ayudando con eso, sobre todo a través de una organización que se llama LITAE, está la misión esta de literatura de Montesión, que también están ayudando a aportar literatura a todos los niveles, a todas las iglesias que realmente necesiten, e inclusive aportan 50 títulos de libros gratis para la gente en la iglesia sobre ética cristiana. Así que entonces necesitamos en esas planificaciones, edificación de los nuevos creyentes jóvenes, hay que preparar a esos nuevos creyentes, que a la gente que está llegando, hay que atenderlos también, porque tenemos gente que están empezando. Hay gente que están ya en el medio, pero que tienen situaciones un poco difíciles, están en su exilio y tenemos que atenderlos. Y hay gente que está ya en el poco exilio y que necesitan volver ahora a lograr reconstruirse y cómo lograr tener nuevos aires de vida, de calidad de vida en su casa. Entonces, tenemos programas sería bueno una sugerencia para programas radiales. Ya estamos como volviendo otra vez a la programación radial. Hoy día, pues gracias a Dios, tenemos el sistema de online, en donde podemos tener más bien organizarnos en materia de producción y libreto que tenga que ver con esa presentación que hagamos, musicalización, locución, entrevistadores, animadores o managers, grupos musicales menores o mayores también que necesitamos. Bien, yo creo que en este punto hemos podido lograr gran información respecto a la escatología que existe en el Antiguo Testamento y cómo funciona esa escatología en el Antiguo Testamento y cómo nosotros podemos funcionar en nuestra escatología en un momento aplicando no las profecías como hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, pero sí el apocalipticismo, que es la idea de que nos ayuda a nosotros a cómo mejorar nuestra calidad de vida en el Señor. Bien, Pastor, dígame. vamos a dejar el próximo punto para los últimos 45 minutos. Ya me queda Bueno, un minuto, entonces bien, vamos a detener la grabación y continuamos con la tercera parte de esta clase. perfecto, no hay problema. Démosle entonces.